La exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. DIF Ingenieros, edificando comodidad y elegancia, diseño y construcción de obra civil, reformas de vivienda, construcción en acero, diseño arquitectónico, avalúos, licencia de construcción, venta de inmuebles, diseño estructural, acabados en panel yeso, teléfonos 375-1539, celulares 310-505-2696 y 302-28-5916. DIF Ingenieros, 25 años de experiencia. Amables televidentes, sean ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos aquí en este subprograma Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y a la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el derecho constitucional, entre otros. Porque aquí usted simplemente marca el 315-1290, 315-1290 o el 312-0003, 312-0003. Nuestras líneas de participación habilitadas para que usted nos cuente cuál es su caso. Hoy estamos al aire gracias al patrocinio de Asistencia Legal Integral de Colombia, Alincol. Allí le proveemos los abogados especialistas en las áreas del derecho que usted requiera. Queremos arrancar con un tema que ha resultado muy controversial en los últimos días y es lo que tiene que ver con el pago de las incapacidades. Vale decirlo, ninguna normas en el país se renuevan tanto, se modifican tanto, son tan inestables como la seguridad social, porque en seguridad social no solamente se solicita protección de los derechos conforme a las leyes, sino conforme a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia es inestable, es cambiante, pero esos cambios, para fortuna de todos los usuarios del sistema, siempre favorecen a los afiliados. Por eso queremos referirnos hoy a las disposiciones que en ese sentido se emiten, buscando siempre ampliar la cobertura a los afiliados al sistema de seguridad social integral. Si usted es una persona que se encuentra incapacitado, no interesa si su origen es laboral, si su origen es común, si es producto de una enfermedad o si es producto de un accidente, tiene incapacidades, usted tiene duda sobre cuál entidad es la responsable de reconocerle las prestaciones, sean esta de índole económico o sean de índole asistencial. Hoy vamos a hacer precisión en ese aspecto, porque recordemos que por constitución estar incapacitado es estar protegido con estabilidad laboral reforzada. Pero cuando la persona está afiliada o es afiliada por el empleador, no es este el encargado de reconocer y pagar inicialmente, pues la labor de todo empresario, de todo patrono, es afiliar a una EPS, a una ARL, a una administradora de fondos de pensiones o a una caja de compensación familiar, a todos sus trabajadores sin distingo de ninguna índole. Hay que afiliarlo. Y si ese trabajador no es dependiente, sino que es contratista, por supuesto, debe también afiliarse para poder reclamar de las instituciones esas prestaciones antes enumeradas. Pero
por alguna circunstancia la persona entra en desgracia, se accidenta, se enferma y a raíz de ese accidente o esa enfermedad hay que incapacitarlo un día, 5 días, 20 días, dependiendo. Las personas entran en confusión sobre quién debe reconocerle las mismas, especialmente cuando es de origen común. Porque si el accidente o la enfermedad que incapacita o que invalida es de origen laboral, no cabe la menor duda que desde el día siguiente a la incapacidad, ojo, desde el día siguiente a la incapacidad, debe responder siempre la ARL o Administradora de Riesgos Laborales. La confusión se suscita a menudo cuando la incapacidad tiene como origen una enfermedad común o un accidente común, porque en ese sentido la norma ha ido variando y ha tratado de ponerse a la par con lo que es la Constitución, pero especialmente con lo que son las normas internacionales emitidas bien por la Organización Internacional del Trabajo, emitidas bien por la Comunidad Andina de Naciones, entre otras, que siempre están en procura de velar por los derechos de los trabajadores. Bien, en ese sentido entonces existen varias disposiciones y vamos a hacer mención más en específico a lo que es el decreto, al artículo 41 de la Ley 100, donde taxativamente se indica en qué orden debe reconocerse el pago de esas incapacidades. Inicialmente digamos que si la persona se incapacita y su origen es común, los 2 primeros días los asume el empleador. 2 primeros días los asume el empleador. Decreto 4923 del año 2013. En ese decreto pues se establece de manera textual en qué condiciones debe responderse. Por eso queremos hacer la cita muy textual para que usted tenga en cuenta eso. Decreto 2943 del año 2013. En ese decreto entonces se dice, ojo, señor empleador, si su trabajador está incapacitado 2 primeros días, usted no debe hacerle ningún tipo de descuento del salario. Usted debe pagarle su salario común y corriente. Eso sí, el trabajador debe acreditar la condición de incapacitado. Y esa condición de incapacitado no se la va a dar el vecino, el amigo, el primo, no. Esa condición de incapacitado se la debe dar necesariamente un médico habilitado para tal fin. Es decir, no necesariamente tiene que ser el médico de la entidad a la que él se encuentra afiliado, porque es posible que vaya donde un médico particular, o es posible también que acuda al médico de la EPS donde se encuentra él vinculado. Cualquiera de esas incapacidades vale la pena presentar ante el empleador siempre y cuando el médico sea idóneo. No es un médico por allí, los que llaman yerbatero o los que llaman chamanes, no, es un médico debidamente reconocido por el Ministerio de Salud, que tenga pues su acreditación como tal y que esté formado en ese campo, porque ni más faltaba entonces que uno vaya donde el chamán, donde el adivinador, donde la bruja de la esquina y le dé una incapacidad. No, ese tipo de incapacidades no cuentan para el sistema de seguridad social. Entonces, esos 2 primeros días, como le hemos anunciado, debe reconocerlos el empleador sin hacerle descuentos al trabajador. Sin embargo, si esa incapacidad de origen común se prolonga 3 o más días, esos días los debe reconocer la entidad promotora del servicio de salud o EPS. Son estas las entidades quienes se encargan de reconocer no solamente la parte de las prestaciones asistenciales, y ya sabemos que son prestaciones asistenciales, y es todo el servicio médico que se le presta a un afiliado, desde la prevención,
el fomento, la atención, los exámenes, los medicamentos, las intervenciones quirúrgicas, los seguimientos, los equipos ortopédicos, la terapia, todo eso hace parte de las prestaciones asistenciales que tiene derecho un afiliado al sistema de seguridad social en salud. Y por supuesto está definido en el artículo 162 de la Ley 100, donde taxativamente se establece cuál es el plan de beneficio o plan obligatorio de salud que todo afiliado debe reclamarle a las entidades. Lamentablemente, cuando se trata de reclamarlas, siempre hay barreras, siempre hay tropiezos, y ese es uno de los grandes problemas que presenta el sistema de salud. Los pagos es lo más simple, porque siempre las entidades tienen el sartén por el mango, como se dice comúnmente, porque ellos exigen, cobran hasta el último peso. De hecho, sale por derecha de todas las nóminas de los empleadores. Y si estos no pagan, pues las entidades tienen los medios coactivos o coercitivos para exigir de cada empleador el pago de los aportes correspondientes a la seguridad social. Luego, hacemos entonces esa precisión en torno a lo que son las prestaciones de índole asistencial que toda EPS debe brindarle a los afiliados. Vamos a atender una llamada y posteriormente entramos a definir lo que se conoce como prestaciones de tipo económico, ya diferenciándose un poco de las primeras que hemos definido. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. Hablo de Cali. Sí, señora, ¿cuál es su nombre? Irene. Doña Irene, ¿de dónde nos llama? De Cali. ¿Y cuál es su inquietud, doña Irene? Pues mi inquietud es que mi esposo me pensionó en el 2005, ¿no? Sí, señora. Que tenía 1.350 semanas y a él apenas necesitaba 1.050. Sí. Entonces mi inquietud es, a mí me falta un año para la pensión. Sí. Para completar pues la edad, y tengo apenas 1.072 semanas. Y mi pregunta es, pues si eso es posible, que el tiempo que le sobró a él me sirva a mí. ¿Qué edad tenía su esposo cuando se pensionó en el 2005? Los 60. Se pensionó con 60 años, es decir, con régimen de transición. Señor. Y usted hoy quiere pensionarse, pero tiene únicamente cotizadas 1.075 semanas. Sí, señor. Como su esposo para el 2005, según lo que usted nos refiere, necesitaba 1.050 semanas y tenía 1.350, usted quiere saber si esas 300 semanas que le sobran a su esposo pueden servir para aumentar el número de las que usted tiene y con eso obtener reconocimiento de la pensión. ¿Es su pregunta? Sí, señor. Perfecto. ¿Usted con qué fondo está afiliada? ¿Qué fondo está afiliada? Con Colpensiones. También está en Colpensiones. Bueno, vamos entonces a colgar, doña Irene, y vamos a responderle, porque es una pregunta reiterativa que hacen los usuarios aquí a Tablero Jurídico. ¿Qué sucede si una persona se pensiona con un número mínimo de semanas y ese número mínimo es superado ampliamente durante toda la vida laboral de aportes al sistema? ¿Qué sucede con esas semanas que ceden ese mínimo de exigencias por parte de la ley? La pregunta para doña Irene es de que esas semanas no se pueden trasladar porque el sistema no contempla en ninguna de sus disposiciones que las semanas que le sobran al cónyuge, compañera o compañero permanente puedan ser trasladados a la pareja. Eso no existe. Partamos de una presunción de que su esposo no le sobraron 300. Cotizó 2.000 semanas y solamente necesitaba 1.000 para pensionarse. Le sobran 1.000 semanas. Uno dice, ¿esas 1.000 que le sobran al esposo pueden trasladarse a la esposa? No, absolutamente no. El sistema no contempla esa opción. Por eso, en su caso, doña Irene, si usted ya tiene la edad, no tiene el número de semanas, tiene 1.075 semanas, si están con pensiones, aún le faltan 225.
porque usted no hizo parte del régimen de transición porque este culminó en el 2014. Y si el régimen de transición culminó en el 2014, hoy, 2018, usted no es beneficiaria del mismo. Por esa razón, debe pensionarse con 1.300 semanas exigidas desde el año 2015, 1 de enero del 2015, hacia adelante. En consecuencia, debe seguir cotizando. Ahora bien, si usted es una trabajadora dependiente, no tiene problema. Su empleador seguirá ayudando con el 75% de los aportes al sistema. Pero si usted está cotizando como independiente y con tarifa plena, nosotros la invitamos a que se acerque al Fondo de Solidaridad Pensional que maneja Colpensiones conforme los artículos 25 y siguientes de la Ley 100, y allí el Estado va a dar aplicación al principio de solidaridad pensional, es decir, va a ir haciéndole los aportes conjuntamente con los aportes que usted haga. Si es un 100%, ellos van a aportar un 75% y usted aporta un 25%, que para este año 2018 están aproximadamente 31.000 pesos, aproximadamente 30.000, 31.000 pesos, para que usted no haga aportes sobre tarifa plena y de esa forma pues quedar ya asegurado el número de semanas que usted está necesitando para poder obtener el reconocimiento a la pensión por vejez. No existe en el sistema, reitero, una figura que permita trasladar semana, salvo, y es una excepción, y es lo que tiene que ver con la ley 1580 del año 2012. Esta ley 1580 del año 2012, conocida también como pensión familiar, pero en este caso no existe un exceso de semanas en parte de una de las parejas, sino que van a unir las semanas del uno y las semanas de la otra para poder constituir el número mínimo de las que requiere el sistema. Esa es la respuesta pues para usted, doña Irene. Esperamos poder sido amplios o claros en la explicación sobre la pregunta que usted nos formula. Vamos con más televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, doctor, como siempre escuchándolo y de pronto en alguna inquietud es preguntarle algo que me dé como una voz de aliento ahí. Sí, señora. ¿Cuál es su pregunta y cuál es su nombre primero? ¿De dónde nos llama? Beatriz. Doña Beatriz, ¿nos está llamando de dónde? Del barrio El Troncal. Del barrio del Troncal. ¿Y su inquietud cuál es, doña Beatriz? Doctor, es que tengo una inquietud como rapidita para decirle. Se colocó una demanda contenciosa para un divorcio. Sí. Y me preocupa que me llamaron del juzgado, que es que la psicóloga del juzgado, que me presente el viernes a las 2 de la tarde para hablar con la psicóloga del juzgado en el tercero. ¿Eso es posible, que haya una psicóloga en un juzgado para divorcio o es el juez? Porque a mí me dijo que para hablar con la psicóloga sobre el planteamiento del divorcio y por qué lo quiero, y bueno, entonces me quedé como preocupadita porque yo nunca me hablaron que a mí me iba a hablar una psicóloga ni nada. Entonces yo quisiera que usted vea si eso es real o qué. Bueno, vamos entonces a responderle a doña Beatriz, que nos está llamando desde el barrio del Troncal. Puede colgarnos la línea, escucharnos por su televisor sobre la respuesta a esto. Hoy en día todo es posible. Lo que se busca es día a día mejorar el procedimiento y el servicio especialmente que se presta a los usuarios por parte de la rama judicial. Entendemos que existen lo que son los defensores de familia, que siempre están allí a disposición o trabajan paralelamente con los juzgados de familia, especialmente cuando hay menores de por medio o hay personas que tienen o ameritan una protección especial en ese sentido. Entonces, si en este momento a usted la han requerido en el despacho para tener una cita con la psicóloga o con la defensora de familia, debe usted acudir a ese llamado, porque en muchas ocasiones no basta solamente con la manifestación de voluntad que hace el usuario del sistema
judicial en Colombia, sino que es necesario darle otro tipo de orientaciones en torno a los pros y los contras que pueden derivarse de esa demanda que ha recientemente impetrado, en este caso usted, doña Beatriz. Por eso, si le llamaron para el próximo viernes, vaya con toda la confianza, no entre en pánico porque sea algo nocivo, no, antes al contrario, es una ayuda, es una orientación adicional de un profesional, digamos, especializado en ese campo. Entonces, no hay por qué preocuparse, doña Beatriz, y antes, por el contrario, siéntase complacida que la llamen. Esto no significa, pues, que vayan a pensar que usted es una persona que está enajenada mentalmente, que tiene problemas emocionales, no, es una orientación que no solamente usted, sino toda persona que tenga problemas de índole familiar, ojalá pudiera ir donde otro asesor que pudiera reorientar, así como van donde el abogado, también es bueno que vayan donde el psicólogo, donde un defensor de familia, como en este caso exigen los juzgados de familia, para poder que todo el procedimiento se haga con la debida vigilancia o con las debidas garantías que el Estado ofrece en este caso. Recordemos, incluso en el sistema de salud, hoy, antes de entregar algunos exámenes, lo primero que lo mandan a la persona es donde el psicólogo. Vayan del psicólogo. Ese es parte del servicio que se presta. Ya en este caso se está ampliando y que en derecho de familia también se puede hacer. Es mejor cuando una persona no ha tenido, digamos, la suficiente asesoría, que vaya con el psicólogo. El abogado conoce la norma, pero de los comportamientos en torno a la persona conoce mucho más el psicólogo, que es un profesional especializado en ese campo. A doña Beatriz, gracias por comunicarse con nosotros y seguimos aquí en Tablero Jurídico, 315-1290, 315-1290 o el 312-0003, nuestras líneas de participación que están aquí a su servicio para que usted nos llame y nos cuente cuál es su inquietud. Habíamos iniciado el programa hablando en torno a lo que son las incapacidades que ha de reconocérsele a las personas. Y dentro de esas incapacidades, entonces, nosotros hablamos las que eran de origen común, las que eran de origen laboral. Y miramos también las obligaciones que tienen algunas entidades, y específicamente las EPS, frente a sus afiliados. Y dentro de esas obligaciones dijimos que existen lo que son las prestaciones. Definimos las de tipo asistencial y dejamos allí el paréntesis para responder una llamada en torno a lo que son las prestaciones de índole económico. Y una prestación de índole económico es la licencia de maternidad. Una prestación de índole económico que debe reconocer una EPS son las incapacidades. Por eso hacemos mención a estas últimas, porque las personas tienen bastante confundido o confundida la interpretación a quién acudir de entre el primero y el segundo día, de entre el día tercero y el 180, entre el 180 y el 540 y posterior a ese día 540. Vamos con televidente en línea y ya retomamos entonces la explicación. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, amigo? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre y dónde nos llama? Elmer Otálvaro, de Cali. Don Elmer Otálvaro, de la ciudad de Cali. ¿Y cuál es su inquietud, don Elmer? Doctor, sino que lo que pasa es que yo tuve un accidente hace más o menos 6 meses. Va para 7 meses ya. ¿Un accidente común? Sí, de tránsito. Sí, señor. 6 meses atrás. Sí, señor. Pero el culpable fue el de una mula, ¿no? Sí. Pero entonces hay una pasajera que me puso una demanda a mí. Sí. ¿Ya? Y entonces, pero las notificaciones me las están haciendo llegar verbalmente, o sea, por teléfono. ¿Usted cómo estaba involucrado? ¿Como un pasajero, como un peatón o como un conductor? Conductor. Yo soy el conductor del vehículo. Usted es conductor de un vehículo y hubo una mula que se colisionó con el vehículo que usted conducía. El vehículo que usted conducía es de pasajeros. Sí, señor. Correcto, un servicio público prestaba usted. Sí, señor. Y entonces a usted lo ha demandado una de las usuarias, una de las pasajeras. Sí, señor. Perfecto. ¿Y lo denunció ante quién?
La denunciante pues, me está colocando una demanda que por lesiones culposas. Bueno, una denuncia Pero penal. las notificaciones me las están haciendo llegar por teléfono, o sea, me llaman y me dicen, vea, usted tiene una situación tal fecha. ¿Y usted ya acudió al juzgado? No, yo no he ido porque pues, o sea, yo hablé con el abogado de la empresa, pero el abogado de la empresa me dice que si me llegó un papel, entonces no sé si será verdad o cómo era el asunto ahí. Correcto. Su pregunta es si una notificación puede hacerse por teléfono. Sí. ¿O no? Bueno, efectivamente vamos entonces a responderle al amigo Hernán Otálvaros si es posible que una notificación se pueda hacer telefónicamente. Recordémosles a todos, las notificaciones tradicionalmente se deben hacer siempre por escrito. Esa ha sido la tradición, notificar sobre todo aquellos actos admisorios de una demanda, de una denuncia, de manera personal a las personas implicadas. No obstante, el nuevo Código General del Proceso también establece que esas notificaciones se puedan hacer vía electrónica, vía telefónica, porque todos los medios sirven. No obstante, reitero a usted, don Elmer Otálvaro, esa notificación telefónica debe ser un complemento a la notificación física o a través de un documento que le hace la empresa de correos. Muchas veces el juzgado lo que toma es la precaución de saber si la persona puede o no asistir en el momento en que han requerido al interesado para efecto de programar sus audiencias conforme a los tiempos. Entonces a usted lo llaman telefónicamente y le dicen, lo vamos a citar para el día 15 de febrero 2018. Usted dice, sí puedo ir, perfecto, entonces allí le envían nuevamente por escrito para reconfirmar que usted está notificado de esa audiencia. Lo mejor que puede hacer es acudir, sobre todo porque usted es consciente de que en efecto ha habido un accidente. Y lo que se está investigando es el grado de responsabilidad que usted tenga sobre el mismo en su condición de conductor del vehículo automotor. Recordemos, hay una colisión, es posible, como usted lo dice, que el de la tractomula sea el culpable de la colisión de los vehículos, pero eso lo determinan son las autoridades de tránsitos con los debidos croquis o levantamiento de los planos en el sitio donde ha ocurrido dicho accidente. Si su pregunta se limita únicamente a saber si es posible notificar por teléfono, claro, es posible, pero casi siempre, reitero, es un complemento de la notificación que debe llegarle a usted por escrito, porque en el proceso debe dar prueba de que a usted lo requirieron por escrito. Y hoy la mayor parte de esas pruebas es precisamente el documento. Telefónicamente es posible, como sucede hoy con algunas empresas de telecomunicaciones, que graban las conversaciones que tienen con sus clientes. Y esa conversación sirve como una prueba para determinar si la persona aceptó o no el contrato o el otro sí al mismo. Don Elmer Otálvaro, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Esperamos haberle podido explicar la pregunta que usted nos formuló. Tal como se lo dice su abogado, espere que le llegue un complemento con el documento indicando la fecha, hora y dirección donde debe presentarse. Porque el despacho no podría decir mañana, sí lo notifiqué, esa es la voz de él. Es posible que usted y su hermano, usted y su papá, su tío, su sobrino, tengan el mismo tono de voz. ¿Y cómo hace el juzgado para saber si esa persona fue el mismo que entró a requerir el despacho? Cuando ya se llegue la notificación, se reciba como tal, obran el expediente y usted no tiene una salida distinta a aceptar que sí fue efectivamente notificado. Gracias por comunicarse con nosotros. Seguimos aquí avanzando en esta, digamos, grisácea tarde, hoy en la ciudad de Cali, en este su programa Tablero Jurídico. 315-1290, 315-1290 o el 312-0003, 312-0003. Seguimos entonces hablando acerca de las prestaciones asistenciales. ¿Tenemos televidente? Bueno, hay que darle la prioridad al televidente. Ya volvemos a explicar entonces las prestaciones de tipo económico. Buenas tardes, televidente en línea. Sí,
muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Un saludo primero que todo. ¿Cuál es su nombre? Tengo una preguntita, doctor. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Fernando Mosquera Villa, de acá de Santander de Quilichao. Don Fernando Mosquera Villa. Don Fernando, Santander de Quilichao, ¿cuál es su inquietud? Doctor, tengo una inquietud. Yo tengo ya 47 años, ¿cierto? Sí, señor. Pero yo estuve aportando a lo de la pensión y todo eso, pero ya hace por ahí unos 7 años yo no aporto al seguro. Sí. Entonces, inclusive hasta salí del país y todo eso. Entonces, me dicen de que, por ejemplo, si uno quiere, va a una oficina y averigua cuánto es el tiempo aportado, pues no sé qué oficina me puede dirigirme y negociar, o sea, sobre los años que he cotizado, de pronto pedir esa plata, o sea, ¿qué haría yo en ese caso? ¿Dónde tendría que dirigirme? ¿Cuál es su fondo de pensiones? ¿A qué fondo de pensiones se encuentra usted afiliado? Yo estuve a Colpensiones. Usted estuvo en Colpensiones y cotizó hasta hace 7 años atrás. Más o menos yo estuve hasta el 2000. Bueno, hasta el 2011 diríamos. Estuvo más o menos hasta el 2010 cotizando. Más o menos, sí, doctor. Bueno, perfecto. Vamos a mirar entonces, don Fernando, ¿cuánto tiempo cotizó usted de esos aportes que hizo? En una empresa estuve por un periodo de 10 años, después estuve en otras 7 años, después estuve en otras 4 y después estuve como 3 años. Correcto, es decir que tiene aproximadamente 24 años cotizados al sistema. Sí, señor, sí, doctor. Bueno, esos 24 años le dan aproximadamente 1.220 semanas aproximadamente, si fueron completos. Usted tiene 47 años. Su pregunta es, ¿será que yo puedo ir a retirar ese dinero o usted está interesado en seguir cotizando hasta ajustar el número de semanas mínimo? No, de pronto ir a ver cómo haría como para retirar el dinero, dónde tendría que ir y bueno, todo el cuento. Vamos entonces a responderle a don Fernando Mosquera, que nos llama desde Santander de Quilichao. Nos pregunta él, puede colgarnos la línea, don Fernando Mosquera, habilitarla para que otras personas puedan comunicarse con nosotros. Usted nos pregunta desde Santander, ¿será posible que yo pueda retirar los dineros que están actualmente depositados en mi fondo de pensiones? Tengo 47 años de edad, hace 7 no cotizo y calculo que tengo 24 años aproximadamente cotizados al sistema. Vamos a responderle a él, pero acumulamos con otra pregunta que tenemos aquí del televidente. Buenas tardes. Muy buena, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Habla el señor Jorge. El señor Jorge, ¿dónde nos llama, señor Jorge? De Mojica. Señor Jorge de Mojica. ¿Cuál es su inquietud, don Jorge? Yo cumpliendo los 62 años, ¿puedo retirar la plata? Cumpliendo 62 años, ¿puede retirar el dinero? Sí, señor. ¿Con qué fondo de pensiones está usted? Con Colpensiones. Con Colpensiones. ¿Cuánto tiempo aportado tiene aproximadamente? 1.315. 1.315 semanas. Y usted está en Colpensiones. ¿Y su edad en este momento cuál es? Tengo 60 años. Tiene 61. Tiene 60 años, va a cumplir 61 años, 1.315 semanas y desea saber si puede retirar su dinero de Colpensiones cuando cumpla los 62 años. Puede entonces colgarnos la línea, don Jorge, que nos llama del barrio Mojica, y vamos a atenderle. Por fortuna es una pregunta que está casi, digamos, relacionada con las que nos hace el señor Fernando Mosquera desde Santander. A los dos les pido el favor que presten la debida atención y tomen papel y lápiz sobre la respuesta a la pregunta que nos formulan. En el primer caso, don Fernando Mosquera, que nos llama de Santander, 47 años, hace 7 no cotiza, pero tiene aproximadamente unos 24 años cotizados, según las cuentas que él hace. Decíamos que esos 24 años le dan aproximadamente 1.220 semanas.
Esas 1.220 semanas están muy cerca de alcanzar el tope de las semanas mínimas. Si usted me pregunta a mí si puede retirar esa plata, yo le digo, uno, no la puede retirar porque tiene solamente 47 años. Aún le faltan 15 años porque solamente puede retirar el dinero cuando cumpla los 62 años. Así lo establece el artículo 37 de la ley 100. Pero para retirar ese dinero, basta solamente que usted cumpla los 67 años, 62 años de edad, todavía no hemos aumentado la edad, 62 años de edad, artículo 37, ley 100, y que las semanas sean insuficientes. Aún no puede retirar o reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión. No obstante, si usted estuviera ya los 62 años y me estuviera consultando a mí si la retira o no, yo le digo, ¿para qué la va a retirar? No la retire, porque usted está en Colpensiones, usted no está en un fondo privado. Si usted está en Colpensiones y va a retirar 1.224 semanas, dependiendo el monto con que usted haya cotizado al sistema, es posible que le reconozcan a usted 15, 20, 30 millones de pesos. Es posible, yéndonos alto, dependiendo el monto. Reitero, si le faltan solamente 80 semanas, que equivalen aproximadamente a año y medio, no hay necesidad de retirar. Aporte lo que le falta y termina obteniendo una pensión de vejez. Ojalá a usted nunca le llegue a pasar nada. Pero si usted llega a entrar en desgracia, un accidente, una enfermedad que lo invalide con un 50 o más por ciento, tiene también asegurada una pensión de invalidez. Eso que tiene allí, hágalo como si fuese su garantía de la vejez, que para eso es la pensión de vejez. Entonces no se precipite a retirarlo, porque usted lo retira. Ahorita en junio es el Mundial, Colombia clasificó, usted se compra un televisor de 80 pulgadas, se sienta a verse los partidos, pero cuando termine el Mundial, recuerde que uno sigue viviendo y uno necesita plata para subsistir. Y a los 62 años, nadie le va a dar a uno absolutamente trabajo, ya las fuerzas no alcanzan, la señora ya no lo quiere a uno porque no está trabajando, no está pensionado y está en la casa fregando la vida. Entonces, deje esos ahorros allí. Vaya al fondo de solidaridad pensional, si no tiene capacidad de pago, allí le coayudan, usted aporta aproximadamente 30.000 pesos y con eso sigue cotizando ese año y medio que le falta, siempre y cuando tenga 1.220 semanas. Una vez estructure esos, usted se siente a brazos cruzados, solamente a esperar cumplir los 62 años para poder gritar bingo. Y el bingo es cuando usted coincide los 62 años con las 1.300 o más semanas cotizadas al sistema. Eso por un lado para el amigo Luis Fernando Mosquera o Fernando Mosquera, que nos llama desde Santander de Quilichao. No piense en hacer fiesta con ese dinero, porque el dinero que se está ahorrando es un aporte que hizo usted, un aporte que hizo su empleador en un 75% y es para asegurar su vejez. No es para parrandear ni para comprar el televisor de 100 pulgadas y verse el Mundial. El otro caso, el del amigo o el señor Jorge, que nos está llamando desde el barrio Mojica. Decíamos que es una pregunta casi parecida. Tiene 60 años, va a cumplir 61 años, 1.315 semanas, está en Colpensiones. Y la pregunta es, ¿puedo retirar ese dinero o no? No lo puede retirar. Colpensiones no le va a permitir que lo retire. ¿Por qué? Porque ya usted tiene el número de semanas suficientes para obtener su pensión. Falta muy poco tiempo, solamente cumplir los 62 años, porque usted no está en régimen de transición. Cumple eso y obtiene derecho a su pensión. Y aún uno no concibe una persona que diga, no, yo no estoy interesado en la pensión, no estoy interesado. Igual usted ya estructuró unos requisitos para la misma, entonces yo lo que le recomiendo aquí es continuar haciendo aportes si tiene capacidad de pago. Si usted cotizó sobre la base del mínimo, no haga más aportes, porque igual le van a reconocer un salario mínimo legal mensual vigente. Luego, le invitamos entonces a que tenga un poco de paciencia
apenas ajuste sus 62 años, acérquese y pida el reconocimiento de la pensión por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones. Si usted estuviera, tanto el caso del amigo Fernando Mosquera y el amigo Jorge que nos llama de Mojica, y nos consulta, es que estamos en un fondo privado. Si están en un fondo privado, la situación ya cambia, porque aquí aplicamos el artículo 66 de la Ley 100, artículo 66 de la Ley 100, en el cual se establece que si una persona cumple la edad suficiente para reconocimiento de la pensión y su capital es insuficiente, es decir, no alcanza el capital para reconocimiento de la pensión, en ese caso, entonces, entraría a hacérsele una devolución de saldos, que es el nombre técnico que se emplea cuando se trata de personas afiliadas a las administradoras de fondos de pensiones privados o las que administran el régimen de ahorro individual con solidaridad. De esta manera, pues, tanto para el amigo Fernando como para el amigo Jorge, en igualdad de condiciones les manifiesto que no es necesario que retiren sus aportes, uno, porque no han cumplido la edad, dos, porque si van a retirar esos aportes, en el caso del amigo Jorge, ya tiene estructurado su derecho a la pensión cuando cumpla los 62 años. Y en el caso de Fernando Mosquera, no disponga de esos dineros, olvídese la asistencia a los mismos, espere cumplir edad. Ahora bien, esperemos que usted, Dios le dé muchos años de vida. Pero si usted llega a faltar, para eso está su esposa, sus hijos, sus padres, que pueden en cualquier momento reclamar el derecho a la pensión de sobreviviente. Usted puede seguir cotizando siempre y cuando tenga 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores al fallecimiento, usted puede reclamar la pensión de sobreviviente. Esto por ley, pero por jurisprudencia y apegado en el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa, esas semanas son suficientes para reclamar pensión de sobreviviente, incluso así no tenga ninguna en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. Con esto, pues, le damos las gracias tanto al amigo Jorge, que nos llama del barrio Mojica, como también al amigo Fernando Mosquera, que se comunica desde Santander de Quilichao. Hombre, entendemos, y es mucha coincidencia que 2 personas llamen y hagan una pregunta muy similar sobre la necesidad de retirar los aportes que tienen en el sistema. Aún no han cumplido con los requisitos. Y nos llama la atención, ¿por qué? Entendemos que estamos en enero, la gente está un poquito colgada, las deudas que dejó diciembre porque la gente tira la casa por la ventana para esa fecha. Lo que invitamos es a todos a que seamos mesurados y no tiremos toda la carne al asador en ese mes tan peligroso para muchos padres que no tienen un ingreso fijo. Y como siempre se piensa que diciembre es el fin del mundo, la gente se gasta hasta lo que no tiene. Y lo que en un futuro piensa conseguir, también se lo gasta. Es decir, que lo que van a conseguir hace rato lo están adeudando a terceros. Esa es una fiel muestra de que en Colombia tenemos que aprender a vivir de acuerdo a nuestras circunstancias. Siempre soñar en obtener lo más grande, pero también ser mesurados y vivir conforme a la situación actual que se le presenta a uno. A todos, a manera de consejo, le hago esta sugerencia para que reflexionemos un poco y no pensemos que esos meses, esos días que son netamente, estrictamente comerciales, no significa que el mundo se vaya a acabar. El Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de los Niños y toda esa cantidad de festivos que hay. Los días de los padres, de los hijos, de la madre, de los amigos, son todos. Todos hay que disfrutarlos al máximo. No hay que pensar que porque llegue una fecha comercial, ese día hay que hacerlo o si no, se acaba el mundo. Si tenés cómo hacerlo, hazlo. Pero si no, no salgas a empeñar, a ir donde el gota a gota, a prestar para después no tener capacidad de pagar. Y en estas fechas, andar buscando dinero para pagar lo que realmente no alcanzaste a disfrutar.
Continuamos aquí en Tablero Jurídico 315-1290, 315-1290 o el 312-0003, 312-0003, nuestra línea de participación, habilitadas como siempre para que usted nos llame. Recuerde que Tablero Jurídico se emite gracias al patrocinio de Asistencia Legal Integral de Colombia, Alincol. Allí le tenemos los abogados especializados en el campo que usted requiera. Este espacio se emite lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche. Todos ustedes están invitados para repetir el programa, si así lo desean, a las 11 de la noche. Si no tenés la señal de Cali TV, frecuencia 112, o el canal de Global Televisión, frecuencia 12, puedes hacerlo también por YouTube, por internet, digitando o marcando el www.canalccali.com. Vamos entonces a culminar este espacio hablando de las prestaciones de carácter económico que tienen que ver con el pago de incapacidades a las personas afiliadas al sistema de seguridad social en salud. Entonces, ya explicamos el decreto 2949-23 del año 2013. Decreto que tenemos aquí a su disposición, 2943, corregimos, del año 2013, donde se establece que los 2 primeros días los debe pagar el empleador, del día 3 al día 180 lo debe reconocer la EPS. Cuando vayan 150 días, la EPS debe notificar que hay concepto de rehabilitación al fondo de pensiones, debe notificar, para que el fondo de pensiones, a partir del día 181 en adelante, asuma el reconocimiento y pago de esas prestaciones. Y ese fondo, conforme pues lo estatuyó el artículo 41 de la Ley 100, modificado por la Ley 962 del 2005, Ley 962 del 2005, y la ley o el decreto ley 019 del año 2012. Allí se estableció entonces que hasta 540 días debe reconocer la administradora de fondos de pensiones. Pero si excede de esa fecha, la ley 1753, ley 1753, artículo 67, establece de que debe asumir nuevamente la EPS el reconocimiento y pago de las incapacidades. Después del día 540 en adelante, la EPS, repito, conforme a la ley 1753, artículo 67, indica que es la EPS quien debe reconocer las incapacidades que tenga la persona en exceso de los 540 días, siempre y cuando, por supuesto, estas sean de origen común, porque las de origen laboral, hemos ya reiterado, deben reconocerla las EPS, origen común, las ARL, origen laboral, bien por accidente, bien por enfermedad laboral. En ese caso debemos ser precisos, por eso cuando se invoca la tutela debe ser muy precisa en explicarle al funcionario judicial si lo que está reclamando son incapacidades de origen laboral o de origen común, para que asimismo este funcionario judicial sepa a quién vincular en el proceso y no incurrir permanentemente en que es únicamente el fondo de pensiones. No, hay que vincular a las entidades que para ese caso deben reconocerlo. Si excedió el día 540, entonces hay que vincular a la EPS. Si va ante el día 181 y el 540, hay que vincular a la administradora de fondos de pensiones. Y si su empleador le descontó los 2 primeros días, está equivocado, porque el empleador no puede descontar esos 2 primeros días de incapacidad, porque el decreto 2943 se lo prohíbe y le dice usted debe asumir. Ahora bien, el artículo 121 del decreto ley 019 establece que el empleador es el encargado de hacer el trámite para reconocimiento y pago de esas incapacidades ante las entidades aseguradoras, y no como ocurre que el empleador simplemente se lava las manos
y radica la facultad en el trabajador para que sea él quien haga los trámites. Allí hay una equivocación de parte de los asesores jurídicos de muchas empresas, porque la empresa no debe dejar de pagarle las incapacidades al trabajador. Basta simplemente con exigirle que acredite la condición de incapacitado por parte de los funcionarios, por parte de los profesionales idóneos, y no son más que los médicos que están conociendo de las distintas patologías que pueden afectar a una persona. En ese caso, reiteramos, precisamos pues que las personas no tienen por qué andar haciendo trámites para reconocimiento de incapacidades, porque el empleador debe pagarlas, sean estas producto de una licencia de maternidad o sean estas producto de una enfermedad o de un accidente de origen común. En esos términos, pues, dejamos precisado, dejamos esclarecido el procedimiento que se debe desarrollar para reconocimiento y pago de las distintas incapacidades. Con esto damos por terminado el programa en el día de hoy, no sin antes recordarle a todos los televidentes que estaremos aquí el día de mañana en punto de las 3 de la tarde y hasta las 4, para que usted no pierda la oportunidad de consultarnos sus temas en materia de derecho laboral, de seguridad social, del derecho de familia, del derecho civil, del derecho comercial, pero muy en especial lo que tiene que ver con el derecho a la salud. Muchas gracias a todos ustedes por haberse comunicado con nosotros y permitir de esta manera que lleguemos con el conocimiento a todos y cada uno de los hogares que a esta hora nos observan. Feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.